Buenas tardes, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les habla su compañera María Ángela Aranguren del PAENA 2023, integrante del equipo 7. En esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de tres temas muy importantes que son: ¿qué es la hermenéutica o en qué consiste la hermenéutica de forma general? ¿Qué es la hermenéutica desde el punto de vista bíblico? ¿Y cuál es el origen o cómo surge la interpretación bíblica? En primera instancia, tenemos que la hermenéutica es considerada como ciencia y disciplina y también un arte de interpretar, descifrar y poder entender diferentes textos que puedan ser considerados importantes dentro de la cultura, ¿verdad? Entonces, es una interpretación o es una ciencia o disciplina que se encarga de interpretar o de buscar descifrar el significado de los textos. Surge bajo la necesidad de que la complejidad del lenguaje hace que nosotros, los seres humanos, entendamos de maneras diferentes los textos. Entonces, esos puntos de vista o esas confluencias de conclusiones y la complejidad del lenguaje hace que surja la hermenéutica como un arte y como una disciplina para descifrar los textos. La hermenéutica bíblica es a su vez herramientas que nos proporcionan para interpretar los textos sagrados. Son principios básicos que se establecen para interpretar el texto bíblico desde un punto de vista del contexto histórico, porque recordemos que los libros sagrados son igual, se enmarcan en un contexto, en un tiempo, en una época. Entonces, la hermenéutica bíblica surge para buscar la interpretación de los textos sagrados. La hermenéutica bíblica está íntimamente relacionada con lo que es la exégesis, que es la interpretación personal o la interpretación que hace un individuo acerca de la Biblia o acerca de los textos sagrados. Entonces, ellas van de la mano, pero es como una relación entre lengua y gramática. A pesar de que nosotros podamos conocer los principios generales de la lengua, eso no significa que nosotros antes no podíamos usar la lengua. Por eso en la iglesia primitiva, a pesar de que no se conocía lo que era la exégesis, igualito se comenzó a interpretar los textos sagrados desde hace mucho tiempo, sin que existieran los principios ni de la hermenéutica ni de la exégesis. Pero estos principios de la hermenéutica me van a servir a mí o a las personas que pretenden interpretar o pretenden llegar a una interpretación de la Biblia, tener un conocimiento y unas herramientas amplias para poder interpretar de una forma correcta el texto bíblico. En realidad surge bajo esa necesidad de interpretar correctamente las escrituras. Ahora bien, con respecto a cómo se origina la interpretación de las escrituras, hay bastante información con respecto al tema. Lo primero que encontramos en relación a cómo surge esto es un criterio lingüístico. ¿Qué criterio lingüístico se toma en cuenta? El hecho de que, por ejemplo, las lenguas sagradas y las lenguas vernáculas, en los cuales estuvieron escritos los textos sagrados, muchos de los intérpretes bíblicos tenían una verdadera explicación de los pasajes. Pero ¿qué pasa? Al disminuir la ayuda de esos intérpretes naturales, entonces surge la necesidad de encontrar unos principios básicos que me ayuden a mí a ver cómo interpreto yo el texto sagrado. Entonces surge como la necesidad, o surge bajo una necesidad de que al disminuir esas personas que interpretaban, entonces yo necesitaba tener unos principios básicos que me pudieran ayudar a interpretar. Los primeros intérpretes de la Biblia fueron los autores que nos han legado el texto sagrado, es decir, que los mismos
escritores de la Biblia, desde el punto de vista desde lo profético, fueron los mismos que comenzaron a interpretar el texto sagrado. Sin embargo, también tenemos que la hermenéutica bíblica surge también en el contexto de la cultura de la Alejandría, cuando varios intérpretes o varias personas comenzaron a tener la inquietud de interpretar el texto bíblico desde el contexto cultural o desde lo profético o desde lo alegórico. También la interpretación de las escrituras surge como necesidad de cómo debían interpretarse los textos que el antiguo Israel consideraba como sagrado. En realidad, nuestro Señor Jesucristo es un primer acto de interpretación bíblica, porque hubo un antes y un después, y hubo judíos que no aceptaron que Jesús en realidad era el cumplimiento de las promesas de Israel, o considerado como el Mesías. Entonces eso hubo como una división que hizo que la interpretación bíblica, muchos tuvieran la postura de dejar todo lo relacionado con los textos sagrados al Antiguo Testamento y no tomar a Jesús y el surgimiento del Nuevo Testamento y de la figura central de Jesús como el cumplimiento de las promesas del pueblo de Israel, o como la culminación de lo que es las promesas del pueblo de Israel. Entonces, esa primera separación es lo que hace que surja la necesidad de la interpretación bíblica. Ya en el tiempo de San Agustín había una hermenéutica, había unos principios fundamentales que establecían cómo interpretar bíblicamente los textos sagrados, o cómo se debían algunos principios generales para poder interpretar los textos bíblicos. Y es así como estudiamos un poco los orígenes de lo que se refiere a la hermenéutica bíblica y a la interpretación de los textos sagrados. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.